Estaba tirado en el lodo, con las costillas marcadas como si el cuerpo ya se estuviera rindiendo. Y cuando Rodrigo lo vio por primera vez, lo único que pensó fue, este caballo no va a amanecer. Pero amaneció, y lo que pasó después le cambió la vida a los dos. Rodrigo Mendoza tenía 38 años y una vida que no le debía nada a nadie. Había crecido en un rancho pequeño en los límites de Zacatecas, donde el suelo es seco y las deudas siempre llegan antes que la lluvia. Su padre murió cuando él tenía 14. Su madre trabajó limpiando casas hasta que las rodillas ya no aguantaron. Rodrigo aprendió a trabajar antes de aprender a quejarse, y eso lo marcó de por vida. No tenía tierras propias. Trabajaba como jornalero en el rancho de los Ibarra, una familia que tenía hectáreas de sobra, pero que pagaba lo justo para que el trabajador no se muriera de hambre y no tuviera suficiente para irse a otro lado. Vivía solo en una pequeña casita de bloc sin terminar, a 2 kilómetros del casco del rancho, sin esposa, sin hijos, sin muchas palabras que decir al terminar el día. Ese jueves de marzo, Rodrigo salió antes del amanecer como todos los días. Iba caminando hacia los corrales cuando vio algo que no debería estar ahí. Al fondo del potrero, pegado a la cerca de alambre del lado norte, había un bulto en el suelo. Se acercó despacio. Era un caballo. Bayo, o al menos eso se podía adivinar entre tanto lodo. Tirado de lado, respirando apenas, con los ojos entreabiertos mirando al cielo, como si ya estuviera haciendo las paces con lo que venía. Rodrigo se agachó junto a él. Le puso la mano en el cuello. Tenía fiebre. Las costillas se movían con cada respiración como acordeón viejo. El lomo lleno de llagas mal curadas. En el costado derecho, una cicatriz grande, gruesa, de una herida que alguien no se molestó en atender bien. Este caballo había sufrido durante mucho tiempo, y nadie lo había visto, o nadie quiso ver. Rodrigo se levantó y fue a buscar al patrón. Don Aurelio Ibarra salió en bata, con el café en la mano, y miró al caballo desde lejos. «Ese ya no sirve», dijo. «Era del rancho vecino. Lo dejaron aquí tirado. Mañana llamo al rastro». Y se metió a su casa. Rodrigo se quedó parado frente al caballo un buen rato. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque lo que hizo Rodrigo a continuación, nadie en el rancho lo entendió. Ni siquiera él mismo supo explicarlo bien cuando se lo preguntaron después. Pero antes de contarte eso, necesito que te hagas una pregunta. ¿Qué vale la vida de un animal que ya no sirve? ¿Cuánto cuesta decidir que algo tiene futuro cuando todo, absolutamente todo, dice que no? Y hay algo más que todavía no te he dicho sobre ese caballo. Algo que Rodrigo descubrió esa misma mañana cuando lo estaba limpiando, y que lo dejó sin palabras. Algo que explicaría por qué ese animal no era un caballo cualquiera. ¿Por qué había sido abandonado de esa manera? Y por qué, meses después, ese mismo caballo iba a generar más dinero del que Rodrigo había visto en toda su vida. Quédate, porque esta historia no va a donde crees que va. Va a un lugar mejor. Y si te vas ahorita, te vas a perder la parte que más vale la pena. La parte donde un hombre sin nada, que tomó una decisión que nadie más quiso tomar, descubrió que a veces el universo cobra lo que le debes, pero también paga lo que mereces. Hay dos tipos de personas en el mundo: las que ven a un caballo moribundo en el lodo y calculan si vale la pena el gasto, y las que se arrodillan en ese mismo lodo sin preguntar cuánto va a costar. Rodrigo era del segundo tipo. Siempre lo había sido. Y eso, que durante toda su vida le había traído más problemas que beneficios,
estaba a punto de cambiar todo. Pero lo que ninguno de los dos, ni Rodrigo ni el caballo, podían imaginar todavía, era que esa mañana de marzo, con el frío del amanecer todavía pegado en los huesos, no era el principio de un rescate, era el principio de una sociedad. Rodrigo fue a su casita, agarró la poca cosa que tenía, una cobija vieja, un bote con agua, una bolsa de avena que guardaba para él mismo, y volvió al potrero. Pasó la mañana entera ahí, limpiando las llagas con agua caliente y un trapo limpio, poniéndole la cobija encima cuando veía que temblaba, hablándole en voz baja, como se habla a alguien que no sabe si va a despertar. «Aquí estoy, mano», le decía, «no te vas todavía». Don Aurelio lo vio desde lejos y movió la cabeza. «Está perdiendo el tiempo, Rodrigo. Ese caballo ya no tiene remedio». Rodrigo no contestó. Siguió limpiando. Uno de los otros peones, el chato, se acercó curioso. «¿Para qué le haces? Si de todas formas mañana se lo llevan». «Entonces que se vaya con dignidad», dijo Rodrigo sin levantar la vista. Y el chato no supo qué responder. Al mediodía, el caballo intentó levantarse. Falló. Al segundo intento, Rodrigo lo sostuvo por el cuello con toda la fuerza que tenía. Empujó hacia arriba. El caballo pataleó. Rodrigo aguantó. Al tercer intento, el caballo se puso de pie. Temblaba. Apenas podía tenerse, pero estaba de pie. Rodrigo también estaba temblando, pero por razones distintas. Esa tarde, Rodrigo le pidió a don Aurelio que no llamara al rastro. «Me lo quedo yo», dijo. Don Aurelio lo miró como si estuviera loco. «¿Con qué dinero lo vas a curar? ¿Con tu sueldo de jornalero?» «Con lo que tenga». «Rodrigo, ese animal vale menos que lo que vas a gastar en él». «No todo se mide en dinero, patrón». Don Aurelio bufó. Luego dijo: «Bueno, es tu problema, pero lo sacas de mi potrero». Rodrigo construyó en 2 días un pequeño corral de madera detrás de su casita. Madera vieja que encontró en la basura del rancho. Clavos que compró de su propio bolsillo. Metió al caballo ahí y empezó a gastarse lo que no tenía. El veterinario del pueblo, el doctor Vargas, fue a revisar al animal y fue directo al grano. «Tiene desnutrición severa, una infección en el lomo que si no tratamos se le va a meter al hueso, y la pata derecha está inflamada por dentro. Va a necesitar medicamento, vitaminas, buena alimentación y por lo menos 3 meses de cuidados». «¿Cuánto?». El doctor hizo el cálculo. «Entre 10 y 15 mil pesos para empezar». Rodrigo tenía 4,000 en el cajón de su cómoda. Sus ahorros de 2 años. Lo que hizo después decía todo sobre qué tipo de hombre era Rodrigo Mendoza. Fue a hablar con su mamá. Doña Carmen vivía en el pueblo, a 20 minutos en camión. Le contó lo del caballo. Ella lo escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. «¿Y si se muere de todas formas?», le preguntó. «Ya sé que puede pasar eso, mamá». «¿Y entonces?», Rodrigo tardó en responder. «Es que si no lo intento, yo también me voy a morir un poco». Doña Carmen se levantó, fue al cuarto y regresó con un sobre. «Son 6,000 pesos que tenía guardados para el nicho del panteón. Tómalos y cuida a ese animal». Con 10,000 pesos y la palabra del doctor Vargas, Rodrigo empezó la batalla. 3 veces al día, medicina mezclada con la comida, vitaminas en inyección, limpieza de las llagas con solución, masaje en la pata inflamada y comida. Buena comida, avena, alfalfa, zanahorias, lo que el doctor recetó. Rodrigo se levantaba a las 5 de la mañana para atender al caballo antes de ir a trabajar al rancho. Volvía al mediodía durante la hora de descanso a darle agua y revisarlo.
y al caer el sol, pasaba 1 hora más con él antes de cenar. Dormía poco. Comía menos que antes, porque el dinero no alcanzaba para los dos, pero nunca se quejó. A los 10 días, el caballo comenzó a responder. Primero fue la mirada. Esos ojos que habían estado apagados, vacíos, como mirando sin ver, empezaron a enfocar, a seguir a Rodrigo cuando se movía, a estar atentos. Luego fue el apetito. El primer día que el caballo comió con ganas, que metió el hocico al balde y lo vació entero, Rodrigo se tuvo que sentar porque le temblaban las piernas. Y entonces pasó algo que el doctor Vargas no supo explicar del todo. A las 2 semanas del rescate, el caballo empezó a reconocer los pasos de Rodrigo, no los de nadie más, solo los de él. Cuando Rodrigo se acercaba al corral, el caballo relinchaba desde adentro. Cuando Rodrigo se alejaba, se quedaba quieto junto a la cerca del lado donde él había caminado. El doctor Vargas dijo: «Los caballos hacen eso, es normal». Pero el chato, que vivía cerca y lo veía seguido, decía algo diferente. «Ese caballo no te está reconociendo, Rodrigo. Ese caballo te está esperando». Al mes, el caballo ya caminaba sin cojear. Al mes y medio, trotaba. A los 2 meses, Rodrigo lo sacó por primera vez al campo abierto. Y ahí fue donde descubrió lo que el caballo llevaba dentro, lo que alguien, en algún momento, había visto en él, y luego había decidido desperdiciar. ¿Recuerdas que te dije que esa primera mañana, mientras lo limpiaba, Rodrigo descubrió algo en el caballo que lo dejó sin palabras? Llegó el momento de contarte qué fue. Cuando Rodrigo limpió el lodo del costado izquierdo del caballo, encontró una marca, no una cicatriz, una marca de tatuaje pequeña, casi borrada por el tiempo y el descuido, en el interior del labio inferior. Un número y 3 letras. Era la marca de registro de la Federación Mexicana de Caballos de Carrera. Ese caballo había corrido en hipódromo. Rodrigo no sabía nada de carreras de caballos. Nunca había ido a un hipódromo. Pero el doctor Vargas sí sabía. Cuando le mostró la marca, el doctor se quedó callado un momento. «Rodrigo, si este caballo tiene registro oficial, quiere decir que alguien pagó buen dinero por él alguna vez. Necesitas buscarlo en la base de datos». Esa noche, Rodrigo le pidió al hijo del tendero, el único que tenía computadora en el pueblo, que buscara el número. Y lo que encontraron los dejó a los dos sin habla. El caballo se llamaba Relámpago del Norte, registrado hace 8 años en el Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México. Había ganado 4 carreras clasificatorias en su temporada de debut. Tenía pedigrí de 3 generaciones de caballos de competencia y había sido vendido 2 años después de su primera temporada por un monto que Rodrigo no quiso ni leer en voz alta. Lo habían abandonado a morir en un potrero de Zacatecas, sin explicación, sin rastro de quién había sido el último dueño. Solo el número en el labio y un cuerpo lleno de cicatrices que no pedían explicación. Rodrigo se fue caminando a su casita en silencio esa noche. Se sentó en la silla de fuera, la que ponía junto a la puerta cuando quería mirar las estrellas, y pensó en lo injusto que era el mundo, en cómo algo tan valioso, tan vivo, tan capaz, podía terminar en el lodo de un potrero sin que a nadie le importara. Y pensó en él mismo, en cuántas veces él también había sentido que era desechable, que servía para trabajar, pero no para tener, que era de los que se quedan atrás mientras otros avanzan. Se levantó, fue al corral y se quedó parado junto a Relámpago en la oscuridad. «Ya sé quién eres», le dijo, «y no te voy a desperdiciar».
Lo que siguió fue el capítulo más duro de toda la historia. Rodrigo no tenía dinero para nada de lo que venía. Entrenador, equipo, pista, inscripciones, transporte. El mundo de las carreras de caballos no es mundo de jornaleros, pero tenía algo que muchos que sí tenían dinero no tenían. Tenía a Relámpago. Y Relámpago, que ya estaba sano y fuerte y reluciente, corría como si el viento fuera su pariente cercano. Un domingo de mayo, Rodrigo lo llevó al campo abierto detrás del rancho, solo para verlo correr, sin silla, sin nada. Solo le quitó el cabestro y lo dejó libre. Relámpago trotó unos pasos, luego paró, volteó a ver a Rodrigo, y entonces arrancó. Rodrigo había visto caballos correr toda su vida, pero no había visto eso. Era como ver algo que no debería existir, una velocidad que no encajaba con el tamaño del animal, una fluidez que no parecía esfuerzo, sino puro placer. Corría, y la tierra sonaba diferente bajo sus patas. El aire se movía distinto. El chato, que pasaba por ahí en su troca, paró en seco y se bajó. Se quedaron los dos viendo correr al caballo en silencio. Cuando Relámpago volvió trotando hacia Rodrigo, el chato dijo en voz baja: «Oye, ese caballo no es normal». La noticia de que Rodrigo tenía un caballo de carreras se regó por el pueblo en 2 días, y con la noticia vinieron los interesados. El primero fue un tipo de traje que llegó en camioneta con placas de la ciudad. Dijo llamarse Licenciado Fuentes. Dijo representar a un grupo de empresarios. Dijo que podía hacer mucho por Rodrigo y por el caballo. «Te compro al animal hoy mismo, precio justo». «No está en venta», dijo Rodrigo. «Todo tiene precio, amigo». «No estoy interesado». El licenciado sonrió, dejó una tarjeta sobre la mesa de madera y se fue. Rodrigo tomó la tarjeta y la guardó en el cajón. No la tiró, pero tampoco la llamó. Llegaron otros, un criador de caballos del norte que quería a Relámpago para semental, un entrenador retirado que quería el 20% a cambio de prepararlo, un apostador profesional que hablaba muy bonito y no decía nada claro. Rodrigo los escuchó a todos con la misma cara seria, el mismo silencio de siempre, y a todos les dijo lo mismo: «No, todavía no. Primero quiero entender a dónde quiero llegar». Quien sí se quedó fue don Próspero. Don Próspero Garza tenía 70 años, un rancho mediano a 15 kilómetros y una historia larga con los caballos de carrera. Había tenido caballos buenos en su juventud. Había ganado y perdido dinero. Y cuando llegó a ver a Relámpago, no llegó con traje ni con tarjeta. Llegó en overol, con las manos en los bolsillos, y se quedó parado junto al corral un buen rato sin decir nada. Luego dijo: «¿Cuánto tiempo lleva recuperado?» «2 meses». «¿Ya lo corre seguido?» «Cuando puedo». «¿Tienes idea de lo que tienes aquí?» Rodrigo lo miró. «Voy entendiendo». Don Próspero volvió al otro día, y al otro. A la 4ª visita, Rodrigo le preguntó directamente qué quería. El viejo sonrió. «Quiero ayudarte, sin porcentajes, sin contratos, solo porque me da gusto ver a alguien que merece algo bueno». Rodrigo lo estudió un momento. «¿Y qué saca usted de eso?» «Ver correr a ese caballo», dijo don Próspero. «A mi edad, eso ya vale suficiente». Don Próspero conocía a gente. Eso fue lo primero que quedó claro. Conocía entrenadores, conocía veterinarios especializados, conocía los tiempos de inscripción para las carreras regionales y, sobre todo, sabía leer a un caballo. La primera vez que vio correr a Relámpago en condiciones, cronómetro en mano, no dijo nada en el momento. Se fue a su troca, se sentó
y tardó 5 minutos en bajar. Cuando volvió, le dijo a Rodrigo: «Este caballo puede ganar en las regionales, quizá en las estatales, si entrena bien, si lo cuidamos, si todo sale bien». Hizo una pausa. «Puede llegar al nacional». El entrenamiento comenzó en serio ese julio. Don Próspero traía a su entrenador de confianza, un hombre de apellido Medrano, que hablaba poco y miraba mucho. Medrano observó a Relámpago 3 días antes de decir cualquier cosa. El cuarto día dijo: «Tiene un problema en el arranque. El primer tramo lo pierde, pero en los últimos 200 metros no hay quien lo alcance». «¿Se puede arreglar el arranque?», preguntó Rodrigo. «Podemos mejorarlo. Arreglarlo del todo, no sé. Pero si lo ponemos en su distancia». «¿Cuál es su distancia?» 1200 metros. Ahí es donde se vuelve imbatible». Pasaron 4 meses entrenando. Rodrigo seguía trabajando de jornalero en el rancho de los Ibarra durante el día. Entrenaba a Relámpago al amanecer y al atardecer, con Medrano supervisando y don Próspero viendo desde su silla de madera con el café en la mano. Fueron los meses más cansados de la vida de Rodrigo. Dormía 4 horas cuando le iba bien. Comía lo que alcanzaba. Se gastó hasta el último peso que tenía en la alimentación y el cuidado del caballo. Pero había algo diferente en ese cansancio. Era el cansancio de quien está construyendo algo, no de quien solo está aguantando. La primera carrera fue en octubre, en el hipódromo de la Feria de Fresnillo. Una carrera regional de baja categoría, 12 caballos, distancia de 1000 metros. No era la distancia de Relámpago, lo sabían, pero era necesario que el caballo compitiera, que sintiera el ruido de la pista, el olor de la competencia, la presión del cajón de salida. Rodrigo no durmió la noche anterior. Se la pasó sentado junto al corral de transporte, hablándole a Relámpago en voz baja. «No tienes que ganar hoy», le dijo. «Hoy solo tienes que recordar quién eres». Relámpago salió cuarto del cajón. Mal arranque, como siempre. A los 400 metros iba en 7º lugar. Don Próspero apretó el programa en la mano. Medrano no dijo nada. Rodrigo se mordió el labio y no apartó los ojos del caballo. Y entonces, como si alguien hubiera apretado un botón que nadie más podía ver, Relámpago cambió. No aceleró. Eso no es la palabra. Se transformó. Los últimos 400 metros los corrió como si los otros caballos estuvieran parados. Cruzó la meta en 2º lugar. 2º lugar en una carrera regional no es nada. No hay premio, no hay dinero, no hay título. Pero Rodrigo estaba llorando. Y don Próspero, que había visto ganar caballos en hipódromos grandes, estaba sonriendo como no sonreía en años. «Ese 2º lugar», le dijo al oído, «vale más que muchos primeros. ¿Viste los últimos 400 metros?» Rodrigo asintió, sin poder hablar. «Eso no se entrena, Rodrigo. Eso nació con él. Y tú lo regresaste. Las siguientes 3 carreras regionales, Relámpago ganó todas. Y con cada victoria, algo cambió en el mundo alrededor de Rodrigo. Las personas que antes ni lo saludaban en el pueblo, ahora querían hablar con él. Los que habían reído cuando se gastó sus ahorros en un caballo moribundo, ahora llegaban con sonrisas y palmadas en la espalda. Rodrigo los trataba bien, sin rencor, sin presumir, pero tampoco olvidaba. El licenciado Fuentes regresó, esta vez sin tarjeta de presentación, con una cifra que Rodrigo no esperaba escuchar en su vida. 1.200.000 pesos, dijo, por el caballo, hoy mismo. Rodrigo lo miró.
Pensó en su casita de bloc sin terminar, en los ahorros que había usado, en la cobija que le había puesto a Relámpago ese primer día de lodo y frío. «No está en venta», dijo. El licenciado frunció el ceño. «¿Cuánto quieres entonces?» «No es cuestión de cuánto, es que no está en venta». Don Próspero le dijo después: «Hiciste bien, pero Rodrigo, tienes que pensar en el futuro. Un caballo de carrera tiene ventana corta. Hay que usarla bien. ¿Qué me recomienda? Que no vendas, que ganes, que uses las ganancias para construir algo que dure más que las carreras». Rodrigo lo escuchó con atención. ¿Cómo qué? Don Próspero sonrió. «¿Qué te gustaría tener en 10 años?» Rodrigo no dudó. «Un rancho, mío, donde pueda criar caballos». «Entonces trabaja para eso». La carrera estatal llegó en diciembre, en el hipódromo de Aguascalientes. Era otra categoría, otra dimensión. Caballos entrenados durante años, jinetes profesionales, apuestas serias, gente de dinero en los palcos. Rodrigo llegó en la troca prestada de Don Próspero, con Relámpago en el remolque y Medrano en el asiento del copiloto. Cuando bajaron a Relámpago en el área de paddock, varios dueños y entrenadores se acercaron a verlo. Susurraban entre ellos, señalaban la conformación del caballo, su color, su andar. Rodrigo oyó a uno decir: «¿De dónde salió ese vallo?», y otro contestó: «Dicen que de un potrero en Zacatecas, que estaba medio muerto». «No puede ser. Dicen que el dueño es un jornalero». Relámpago corrió en la quinta carrera del día. Distancia, 1200 metros. Su distancia. Arrancó en quinto lugar. Nada nuevo. Medrano estaba tranquilo en la barda. Don Próspero tenía el cronómetro. Rodrigo no podía respirar bien. A los 800 metros, Relámpago iba en tercero. A los 900, en segundo. En los últimos 100 metros, pasó al primero como si ese caballo se hubiera quedado quieto. Ganó por 2 cuerpos. El premio de la carrera estatal fue 80,000 pesos. Rodrigo los tuvo en la mano esa tarde y los miró un buen rato. 80,000 pesos, más de lo que había ganado en 2 años de jornal. Los guardó en el bolsillo interior de su chamarra y fue directo a donde estaba Relámpago, todavía sudado y jadeando de la carrera. Le puso la frente en el cuello del animal y no dijo nada. No hacía falta. Las noticias viajan rápido en el mundo de las carreras, y la noticia de un vallo desconocido que ganaba en los últimos 200 metros viajó muy rápido. Para enero, Relámpago ya tenía patrocinadores interesados, empresas de alimentos para animales, una marca de arreos, un criadero del norte que quería sus derechos de monta. Rodrigo contrató a un abogado del pueblo, el único que había, para revisar los contratos. El abogado era joven y nervioso, pero era honesto, y eso era lo que Rodrigo necesitaba. El primer patrocinio firmado fue con una empresa de suplementos para caballos. 20,000 pesos mensuales, a cambio de que Relámpago apareciera en su publicidad. El segundo fue con el criadero. Sin vender al caballo, solo sus derechos reproductivos. El trato era complejo. El abogado lo revisó 3 veces, pero era limpio. De repente, Rodrigo tenía ingresos que no venían del jornal. Y eso le cambió algo por dentro que no sabía que tenía roto. Siguieron las carreras. Relámpago ganó en Guadalajara, ganó en Monterrey, ganó en una carrera en la Ciudad de México, donde el premio fue 250,000 pesos, y había gente en los palcos que nunca en su vida había visto un rancho de cerca. Rodrigo no cambió. Seguía usando su sombrero de palma. Seguía hablando poco. Seguía siendo el primero en llegar al establo y el último en irse. Pero ahora tenía suficiente para dejar el jornal, y lo dejó.
El día que le dijo a don Aurelio Ibarra que ya no volvería a trabajar para él, el patrón lo miró con esa mezcla de sorpresa y molestia que tienen los que no esperan que alguien les diga que no. ¿Y de qué vas a vivir? Del caballo. Don Aurelio bufó. El que un día te iba a mandar al rastro. Ese mero. Y Rodrigo se fue sin voltear. A mediados de año, con los ahorros de los premios y los contratos, Rodrigo compró un terreno. No era grande. Eran 5 hectáreas a las afueras del pueblo, con agua de pozo y un jacal viejo que había que reconstruir. Pero era suyo. El primer día que fue a verlo solo, caminó todo el perímetro. Se paró en medio del terreno, miró hacia todos lados y respiró profundo. Luego sacó el celular y llamó a su mamá. «Mamá, ya tengo tierra». Doña Carmen tardó en contestar, y cuando contestó, solo dijo, «Dios mío». Y los dos se quedaron en silencio un momento, que era la manera en que esa familia celebraba lo que importaba de verdad. Relámpago corrió 17 carreras en total. Ganó 14. Quedó segundo 2 veces. Se retiró de las pistas a los 9 años, en perfectas condiciones, con un palmarés que nadie esperaba de un caballo que había sido abandonado a morir. Su última carrera fue en el Hipódromo de las Américas, el mismo hipódromo donde había corrido cuando joven, antes de que alguien decidiera que ya no servía. Ganó. Lo que Rodrigo construyó con todo eso tardó 5 años en tomar forma. El terreno se convirtió en rancho, el jacal en casa. La casa creció. Llegaron más caballos, primero 2, luego 5, luego un criadero pequeño pero serio, con nombre y reputación. Rodrigo contrató gente del pueblo, gente que conocía, que necesitaba trabajo. Les pagó bien, mejor de lo que él había cobrado en años. Y cuando alguien le preguntaba cómo había empezado todo, siempre respondía lo mismo. Con un caballo en el lodo y una cobija vieja. Don Próspero murió un martes de noviembre, 4 años después de la primera carrera de Relámpago. Rodrigo fue a verlo cuando estaba enfermo. Se sentó junto a su cama y estuvieron callados un rato, que era la manera en que se entendían mejor. ¿Tienes lo que querías tener?, le preguntó el viejo. Estoy en eso, dijo Rodrigo. Eso es suficiente. Seguir queriendo es suficiente. Don Próspero se fue tranquilo. Rodrigo cargó el ataúd en el entierro y no lloró en el panteón, pero sí lloró de regreso al rancho, solo, sin que nadie lo viera. Relámpago vivía ahora en el mejor establo del rancho. Ya no corría, ya no entrenaba, solo pastaba, dormía, y cuando Rodrigo llegaba en las mañanas, lo seguía por todo el potrero como un perro grande y orgulloso. Un fotógrafo de una revista de caballos vino un día a hacer un reportaje. Quería fotos de Rodrigo montando a Relámpago. Rodrigo lo intentó. Relámpago lo dejó subir. Caminaron un poco, pero cuando el fotógrafo les pidió que corrieran, Rodrigo lo frenó. Ya corrió suficiente, dijo. Ahora solo vive. Hubo un momento, un domingo de julio, que Rodrigo contó después solo a su mamá. Estaba parado junto al corral al atardecer, con el cielo naranja encima del cerro, y Relámpago se acercó despacio hasta poner el hocico en el hombro de Rodrigo. No pidió nada, no empujó, solo apoyó el hocico ahí, como quien dice, aquí estoy, aquí seguimos. Rodrigo no se movió, se quedó así, con el peso del caballo en el hombro, mirando el atardecer. Y pensó en esa mañana de marzo, hace años, cuando vio un bulto en el lodo y no siguió caminando. Y pensó que a veces la vida entera gira alrededor de ese tipo de decisiones, las que nadie te pide que tomes, las que nadie va a agradecerte, las que haces solo porque no puedes no hacerlas.
La última gran carrera de Relámpago fue diferente a todas las demás. No por el premio, no por los rivales, sino por lo que pasó justo antes de que abrieran los cajones de salida. Rodrigo estaba en la barda junto a Medrano, el hipódromo lleno, la transmisión en vivo, Relámpago en el cajón número 4, quieto, como siempre estaba quieto antes de arrancar. Y en ese momento, el caballo giró la cabeza. Entre todos los cuerpos, entre todo el ruido y el movimiento y el humo y la música, Relámpago giró la cabeza y buscó a Rodrigo. Y lo encontró. Sus ojos se cruzaron. Un segundo, quizá dos. Rodrigo asintió, despacio. El caballo giró la cabeza de vuelta hacia la pista. Sonó el disparo de salida. Ganó por 3 cuerpos, la mayor diferencia de su carrera. Los últimos 100 metros fueron una demostración de lo que puede hacer un animal cuando está sano, entrenado, bien querido y tiene algo que demostrar. Cuando Rodrigo bajó a la pista para recibir el trofeo, la gente aplaudía. Los fotógrafos disparaban. El presentador decía cosas por el micrófono que Rodrigo no escuchaba bien. Solo escuchó a Relámpago resoplando junto a él. Le puso la mano en el cuello. «Lo logramos, mano», le dijo. Los dos. Rodrigo Mendoza hoy tiene 43 años. Su rancho se llama Rancho Relámpago. Tiene 12 caballos, 3 empleados de tiempo completo y una reputación en el mundo de los caballos de carrera del norte del país que nadie se esperaba de un jornalero de Zacatecas. Su mamá vive en una casa nueva, construida con los primeros premios grandes. Tiene calefacción para el invierno y un jardín donde siembra cilantro y epazote. Y Relámpago vive en el mejor establo del rancho, con el nombre grabado en una placa de madera encima de la puerta. Hay una cosa que Rodrigo dice cuando le preguntan cuál fue la mejor decisión de su vida. No dice rescatar al caballo, dice no seguir caminando, porque cualquiera puede rescatar a algo cuando ya lo tiene frente a frente y no le queda de otra. La decisión difícil es la que tomas antes, la de no pretender que no viste, la de no convencerte de que es problema de otro, la de no calcular si vale la pena. Rodrigo no calculó, Rodrigo sintió, y eso marcó la diferencia entre toda una vida gris y la vida que tiene ahora. Si esta historia te llegó al corazón, si te movió algo por dentro, si en algún momento te viste a ti mismo en Rodrigo o en ese caballo que nadie quería, dale like a este video. Esa es tu manera de decirme que estas historias valen la pena. Suscríbete al canal. Cada semana traemos una historia nueva. Historias de personas reales, de animales increíbles, de esas situaciones donde la bondad termina ganando, aunque al principio parezca que no. Y si ya estás suscrito, activa la campanita, porque la próxima historia que viene es de una yegua que nadie quería domar, y el hombre que lo logró descubrió algo que cambió todo lo que creías saber sobre los caballos. No te la pierdas, nos vemos pronto.